8 de la mañana con 21 minutos. Vamos a avanzar para analizar la noticia internacional del momento, que es el resultado de las elecciones en Reino Unido, donde, tal como se esperaba, se impusieron los laboristas y Keir Starmer va a ser el nuevo primer ministro. Hay datos interesantes, entre ellos, fíjate, Fernando, algo que es histórico en el Parlamento británico. Por primera vez va a haber un 41% de mujeres como MPs. Nunca había habido tantas mujeres. No te noto emocionado. Emocionate. Me está cayendo la primera lágrima. Isel Guerra, ese es uno de los datos, uno diría un dato positivo. Ahora, respecto de el resultado de los laboristas y los conservadores, que eso sí que lloran. Buenos días. Exactamente, los conservadores no están tan felices, de hecho están llorando realmente de tristeza ya con Keir Starmer convertido como primer ministro en Reino Unido. Esto es sumamente rápido. El día de ayer veíamos las elecciones, esta victoria aplastante de los laboristas y la derrota estrepitosa de los Tories, y ya hace algunos momentos atrás Keir Starmer ya se convertía en primer ministro de esta nación, llegaba hasta el 10 de Downing Street y entregaba su primer discurso como primer ministro de esta nación. Aquí la transición básicamente se hace en medio, ¿no?, de la llegada como este nuevo inquilino, y con este discurso aquí dejaba varias frases. Por ejemplo, nuestro trabajo es urgente y lo comenzamos hoy, nos han dado un mandato claro y lo utilizamos, y el país necesita un reinicio más grande. Vamos a revisar justamente rápidamente esas declaraciones que entregaba hace solo algunos momentos atrás quien es ahora el nuevo primer ministro de este país. Acabo de regresar del Palacio de Buckingham, donde acepté la invitación de Su Majestad el Rey a formar el siguiente gobierno de esta gran nación. Ahora el país ha votado de forma decisiva por el cambio, por la renovación nacional y el regreso de la política al servicio público. Ahora esta herida, esta falta de confianza solo puede sanarse por medio de acciones, no de palabras. Lo sé. Pero podemos comenzar hoy con el simple conocimiento de que ser un servidor público es un privilegio y que su gobierno debe tratar a cada persona con respeto. Bueno, Keir Starmer entregaba allí sus declaraciones. Los laboristas han conseguido 412 escaños. Ya el de ayer, por esta misma hora, advertía esa posibilidad justamente los sondeos. Los conservadores quedan con 121 escaños, 250 menos de lo que fueron las elecciones el 2019. Y en la tercera fuerza quedan los liberales demócratas con 71 escaños. Aquí también hay una irrupción, si se lo puede llamar así, de Reform UK con Nigel Farage, que también él justamente consigue un escaño, así como también los verdes, y claro, con, por cierto, el partido escocés nacional, que básicamente ha perdido y ha logrado aquí un duro golpe, ¿no? Se quedan con apenas 9 bancas de 38 que perdieron justamente en estas elecciones en medio de un escándalo financiero, giros en la estrategia respecto de la solicitud de un segundo referéndum justamente en Escocia. Y ojo con esta cifra, la participación ha bajado 8 puntos respecto de lo que fue las elecciones pasadas. La participación ha quedado por debajo del 60%, una cifra similar se había visto anteriormente, pero el 2001. Muy bien. Y vamos a tomar contacto de inmediato con el ex embajador de Chile en Londres, Pablo Cabrera. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Buenos días, Carolina. Buenos días, Pablo. Buenos días. ¿Era, Pablo, esta victoria apabulladora de los laboristas algo que se podía perfectamente anticipar, o hay matices de sorpresa también? Bueno, como siempre, en Gran Bretaña siempre hay alguna excepción, ¿no?, a la regla normal. Efectivamente se esperaba un triunfo aplastante de los laboristas, pero desmenuzando los números uno se da cuenta que los laboristas crecieron solamente 2% en votación, si bien sacaron el doble de los representantes en el Parlamento. Lo que te demuestra también una balcanización un poco del voto, el voto que estaba aplastante para los conservadores, los Tories en el año 2019, cómo se dispersó de una manera tal que hoy día, en un país que siempre ha sido conocido por su tradición, estabilidad y reglas claras, el primer ministro, al recibir esta aplastante victoria, señala que su prioridad es la estabilidad, el lograr la estabilidad del país, un país que estaba muy desordenado institucionalmente. Pablo,
está desordenado institucionalmente y da la impresión de que lo que ha ocurrido en Reino Unido es algo que ha ocurrido en muchas partes del mundo, que en el fondo gana la oposición, que prácticamente a estas alturas no hay quien pueda asegurar la continuidad. Y nos preguntábamos si acaso esto es un triunfo del laborismo o más bien la gente salió a votar en contra de los conservadores. Sí, yo creo que hay una mezcla. Creo que los laboristas venían en una reformulación fuerte, venían en un camino hacia el centro, diría yo, en un camino después de una experiencia para algunos, especialmente para este nuevo primer ministro, traumática de lo que fue al final el liderazgo de Jeremy Corbyn, que fue un liderazgo podríamos decir en términos europeos, de extrema izquierda. Y por el otro lado, el desmembramiento de los Tories, del apoyo a los Tories, a raíz de ciertas acciones políticas o de algunos representantes de los Tories que fueron dándole durante la pandemia un desprestigio a la política y al partido. Creo, por el otro lado, que las consecuencias del Brexit y de la guerra en Ucrania, en Europa, son evidentes en lo que se refiere al proceso de transformación de Gran Bretaña y de inestabilidad económica y algo política que se advertía hasta ayer en esta elección, donde el país quiso optar por una posición firme, decidida, de un apoyo amplio al partido de oposición. Pablo, aquí... Isel Guerra nos acompaña, Pablo. Pablo, aquí Isel Guerra. El día de ayer también estábamos hablando respecto de la extrema derecha, cómo ha estado avanzando en Europa. De hecho, este día domingo van a ser las elecciones en Francia con Marine Le Pen, con muchísimas opciones de que su partido llegue al Palacio de Matignon. Pero vemos aquí en Reino Unido una situación completamente diferente. ¿Cómo se puede entender esta dicotomía entre lo que está ocurriendo en el resto de Europa y lo que ha ocurrido en Reino Unido? Bueno, yo hablaba de la excepcionalidad, ¿no? El Reino Unido es un país especial. Ha vivido en la disyuntiva o en el dilema de pertenecer a Europa o no pertenecer a Europa. Y yo creo que eso ha marcado la línea política en el último tiempo y lo diferencia también en lo que se refiere a los partidos tradicionales y cómo actúan en uno y otro lado. Creo que en el Reino Unido ha estado un poco impactado por el Brexit, en el pertenecer o no pertenecer a Europa, ¿no es cierto? Y cuánto ha sido la consecuencia de la salida del Brexit y el impacto de la migración, que ha tenido también impacto en Europa occidental y también en el Reino Unido. Pero creo que aquí ha habido un desprestigio del partido principal, que es el Partido Conservador, y ese desprestigio no se dio un correlato en las otras fuerzas que venían con fuerza, que venían, valga la redundancia, con fuerza, galopando hacia un cambio importante en el Reino Unido, como era el nacionalismo escocés, por ejemplo. Claro. El nacionalismo escocés estuvieron a punto de pedir la secesión y en estas elecciones perdieron prácticamente todo el apoyo que tenía. Estamos conversando con Pablo Cabrera. Sí, déjame interrumpirte, Pablo, ex embajador de Chile en Estados Unidos, en Beijing, en Moscú. Nos queda muy poquito rato, pero yo quisiera preguntarte a propósito de lo que ha pasado en otros lugares de Europa, como Francia, con el surgimiento de la derecha dura, de la ultraderecha. ¿Cómo se comporta esa fuerza política en Reino Unido? Tiene otra expresión. En el Reino Unido era más por la expresión de la inmigración y la inseguridad. Creo que el tema migratorio causó un gran impacto en el Reino Unido. Y la llegada de migrantes así a todos los días, en una cantidad enorme, y el aumento de actos terroristas y de acciones de conspiraciones exteriores que se produjeron en el Reino Unido en un contexto de enfrentamiento en Europa con otros sectores, como sería en el caso de la Federación de Rusia. Hay que recordarse que en el Reino Unido hubo una acción de envenenamiento de personas, de agentes en el propio territorio inglés en su momento. Después, el tema de la migración con respecto a los puestos de trabajo en los grandes sectores industriales de Gran Bretaña incidió mucho también en el cambio de la posición política, pero nunca hacia los extremos, más allá de lo que puede haber ganado hoy día y haber ha producido una disrupción hoy día Nick Farage, que como es el Reform UK, ¿no?
que de un escaño pasó a 13 escaños. Pero para contestar y cerrar más la pregunta todavía, creo que en Gran Bretaña habían ido creciendo un partido de centro que incluso dio motivo a una coalición en un momento inédita en Gran Bretaña, porque siempre eran los laboristas y los conservadores, que era el Partido Liberal Demócrata. Y ese Partido Liberal Demócrata había caído prácticamente en la unanimidad, tenía 11 representantes o 10 representantes y subió a 71 en esta elección. Ajá. Entonces es menos ultra que en otras partes, porque quizás el impacto o el colchón para recibir los problemas o las demandas que tiene también Europa es distinto. La relación del Reino Unido con Estados Unidos es una relación muy especial, la relación intercontinental, que no la tiene Francia y no la tiene Italia ni España. Creo que la relación de Gran Bretaña con los países europeos, que ha sido como un balance a la contradicción a veces o a las disputas que habían por el liderazgo entre Alemania y Francia, con el Reino Unido, dentro de la Unión Europea, esas se matizaron mucho, se aplacaron mucho. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, Francia y Alemania de nuevo se ven en una lucha por el liderazgo, y eso repercute en la votación y en el espectro político del país. Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Inglaterra y en una serie de otros lugares, buen jugador de golf también. Gracias, Pablo, por este contacto con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias por los buen jugadores. Les doy un abrazo a los tres. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, que estés bien. Sí, bueno, vamos a seguir durante toda esta jornada viendo las reacciones de la conformación del gabinete, que según señalan aquí los medios locales, ya deberíamos tener esos nombres durante la tarde y con este primer día, con un nuevo inquilino del 10 de Downing Street, en este caso un laborista, después de 14 años de gobierno conservador. Muchas gracias.